Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en este día, esta tarde ya? Bien, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios nos encontramos bien. Gracias, Nelly, también por tu testimonio. Pues un testimonio, pues ahora sí, ¿no? Vivo, ¿no? Y real, ¿no? Ajustado a la realidad de la vida, ¿no? Sí, de lo que uno tiene que, las circunstancias, ¿no? Situaciones que uno tiene que vivir, ¿no? Y pues, lamentablemente, como pues, en este tiempo, pues tan difícil como puede ser la pérdida, ¿no? de su mamá, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero como ella nos ha testificado también, pues gracias a Dios, ¿no? Que es el que nos sostiene, ¿no? Sí, nos aferramos a ese brazo fuerte de nuestro Dios, ¿no? Y nos aferramos ahí y bueno, pues Él nos sostiene, Él nos consuela. Dios es bueno, sí, ¿qué podemos decir, no? Dios es bueno y podemos, nos da también entender, ¿no? De las situaciones que vivimos también, ¿no? Porque si no llegáramos a entenderlas, entonces sí estaríamos en un problema, ¿sí? Porque pues el mismo sufrimiento, ¿no? el desánimo, pues nos iba a abrumar de tal manera que estaríamos pues sin esa confianza y sin esa esperanza, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos las consecuencias de todo eso, ¿no? Pues que uno no ve nada, ¿no? En absoluto, pero en Cristo, pues tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza y también tenemos ese entender, ¿no? de las situaciones, ¿no? de lo que pasa. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, ¿no? Cuando nos habla de la fe, dice que por la fe entendemos, ¿no? Sí, por la fe entendemos. Y ese verso siempre me ha llamado mucho la atención porque a veces sí los que nos juzgan a los cristianos o los que nos cuestionan dicen que no, pues como que no vamos por fe nada más, una fe que no, sin entendimiento, ¿no? Una fe que nada más que es así porque nos han dicho, ¿no? Y no es cierto. La fe en Cristo es una fe viva, ¿sí? Es una fe real, es una fe que llega a nuestras vidas con ese entender, ¿sí? Del plan de Dios para nuestras vidas, el plan de salvación y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, pues en sus manos están nuestros tiempos, ¿sí? En sus manos. Entonces, pues los tiempos se van cumpliendo, ¿sí? Y lo importante que es estar entendidos de que están en sus manos. Muy bien, pues también quisiéramos esta tarde también enviar un saludo a las hermanas y hermanos en Cristo que están ahí en sus casas, en sus hogares, y todavía seguimos pues, con los cuidados, ¿sí? Con un poquito todavía, pues la pandemia todavía sigue ahí, todavía seguimos con este grave problema, ¿no? Y no, bueno, ahora mismo estamos todavía en creo que es la cuarta ola, ¿no? Y bueno, y seguimos todavía con esta situación. Y algunas hermanas y hermanos en Cristo ya mayores principalmente pues se siguen cuidando en sus casas y bueno, de aquí queremos enviarles en esta tarde un abrazo muy cariñoso y bueno, pues nuestros mejores deseos y nuestras oraciones para ellos también, ¿sí? Y esperando que se encuentren pues todos bien, ¿sí? Y sí nos consta de que nos siguen a través del grupo, ¿no? Las videoconferencias que se están grabando. Entonces, bueno, pues que Dios les bendiga y cuídense mucho, sobre todo sigamos fortalecidos en el Señor, ¿no? Sigamos con confiando más y más en Cristo, ¿no? En nuestro Dios fiel, ¿no? Que sentimos que siempre está a nuestro lado.
Bien, vamos a comenzar en esta tarde o a seguir con los estudios que habíamos iniciado hace ya pues, un mes, y era en Juan capítulo 3, no sé si recuerdan. Vamos a ver, estamos entre los primeros 6 versos, del 1 al 6. Vimos del 1 al 4, hoy vamos a seguirle con el 5 y el 6. Y bueno, pues es una enseñanza muy importante, una de las principales que encontramos en los Evangelios, y es una enseñanza pues, del Maestro, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y la encontramos ahí en esa conversación que mantuvo con este hombre, ¿no? Con Nicodemo, uno de los principales, ¿sí? Uno de los principales del pueblo judío, dirigente, ¿sí? Fariseo. Y bueno, pues, pero un hombre con muchas inquietudes, ¿sí? A pesar de su posición y, bueno, y de ser reconocido como pues, un hombre principal, él tenía sus inquietudes, ¿sí? Tenía sus inquietudes y había, pues, por lo que se ve, pues ya había escuchado al Señor en sus enseñanzas, había visto algunas de las señales que el Señor ya había hecho. Y todo eso le movió su corazón, ¿no? A buscar, a ir en busca de Jesús, ¿sí? Aunque pues con sus perjuicios que tenía por ahí también, ¿no? Pues él, bueno, buscó manera de resolverlos y fue pues de noche fue en busca del Señor, ¿no? Y él fue en busca de Jesús, como nos dice también ahí en el verso 2, y como se dirige a él, un rabí, ¿no? O sea, es así como se dirige, y la palabra rabí pues, es maestro, ¿sí? O mi maestro, es algo ya, pues un reconocimiento, o sea, y se lo está diciendo un dirigente, uno que sí era también pues un maestro de las escrituras, de la ley, y por tanto, bueno, pues estaba bien instruido, ¿no? En todo, ¿no? Pero él le da todavía un mayor reconocimiento al Señor, ¿no? A dirigirse a él como rabí o mi maestro, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaba buscando Nicodemo en Jesús? Pues bueno, pues lo que él estaba buscando era sabiduría, ¿sí? Él era un hombre muy preparado, muy instruido, pero reconocía que la sabiduría del maestro, ¿sí? Era muy superior, ¿no? Entonces, pues eso es lo que despierta en él también este interés y va en busca de esta sabiduría, ¿no? Y lo interesante aquí es que cuando se dirige al Señor, ¿sí? Y dándole ese reconocimiento, ¿sí? De que Él es el maestro y que Él está seguro de que Él viene de parte de Dios, porque por las cosas que Él enseña, por las cosas que Él hace, pues nadie las puede hacer si no viene de parte de Dios, ¿no? Y bueno, pues la respuesta de Jesús, sí, es una respuesta muy contundente, ¿no? En el verso 2, ¿no? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, pues ante la situación que Nicodemo, o la necesidad que expresaba Nicodemo y el interés que tenía en ser, de alguna manera, recibir una respuesta a su necesidad, ¿sí? El Señor se muestra a él como su Salvador, ¿sí? Y le habla de un nacer de nuevo. O sea, deja a un lado todo lo que el conocimiento, ¿no? La sabiduría, y lo que le está diciendo es que dice, Nicodemo, dice, esto es lo que hay. Realmente tu necesidad, sí, más importante no es adquirir más sabiduría, sino tu necesidad es tu corazón, ¿sí? Tú lo que debes hacer es nacer de nuevo, ¿sí? Para que tú puedas ver
el reino de Dios. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, a veces esto también de alguna manera también nos enseña a nosotros, ¿no? De que, pues, cómo nos acercamos a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el deseo que tenemos, ¿no? Cuando buscamos al Señor, ¿no? Para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Que son muchas, sí, son muchas. Pero a veces damos ciertas prioridades a algunas necesidades, ¿no? Y podemos buscar al Señor como, pues, no sé, como lo buscaba Nicodemo, ¿no? Como maestro, ¿no? Pero también podemos buscarle, pues, no sé, necesidades porque nos llama la atención, no sé, de una persona, de un líder, ¿no? O sea, de que alguien que sea un referente, ¿no? Para nosotros, un líder para nosotros. O buscamos al Señor para cubrir nuestras necesidades económicas, ¿sí? Para que Dios nos traiga una prosperidad, ¿no? Sabemos que Dios bendice, ¿no? Y bueno, pues algunos se lo toman muy en serio esto, ¿no? Y enseñan mucho sobre la prosperidad, ¿no? Sí, acércate a Cristo y Él te va a prosperar y todo está resuelto, ¿no? O sea, no vas a tener ningún problema ya económico, ¿no? Bueno, eso es discutible, mínimo. O nos acercamos incluso por alguna necesidad, ¿no? También que tiene que ver con ya, pues, como en este tiempo, ¿no? Por nuestra salud, ¿no? O sea, entonces buscando igual una sanidad, ¿no? Pero el punto importante aquí es que el Señor se manifiesta en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y Él es como se manifestó en la vida de Nicodemo y es como se manifiesta también en nuestra vida, ¿sí? Porque a eso vino Él, ¿no? Sí, a eso vino, a salvarnos, ¿sí? A salvarnos, ¿no? Y entonces y bueno, pues en esa salvación, entonces en esa obra redentora, esa obra salvadora, pues está el milagro que Dios hace en nuestras vidas también, ¿no? Y es que es el nacer de nuevo, ¿no? O sea, es necesario que tú nazcas de nuevo, le dice a Nicodemo. Y el Señor nos dice a nosotros, es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿sí? Yo sé que tienes muchas necesidades, pero la necesidad más importante de tu vida, ¿sí? Es esta, es nacer de nuevo, ¿sí? Bueno, nacer de nuevo. Era tan importante para el Señor esto que Nicodemo lo entendiese, que se lo repite, ¿no? Se lo repite por 3 ocasiones diferentes, ¿no? En la misma conversación, ¿no? En la primera, la que acabamos de ver ahí, en Juan 3:3, ¿no? Y ante la falta de entender, ¿no? De Nicodemo, puesto que él todavía seguía con la idea o tomó la idea, ¿no? De que el Señor le estaba hablando de 2 nacimientos, ¿no? Cuando en realidad estaba hablando de un nacimiento, ¿no? De un nacimiento espiritual, ¿sí? Espiritual, un nacimiento nuevo, ¿sí? No de 2 nacimientos. Pero eso es lo que nos pasa también a nosotros a veces, ¿no? O sea, no entendemos bien, ¿sí? No, nos falta ese entender, ¿no? Del propósito del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues Nicodemo estaba todavía batallando ahí con pues ¿cómo es posible? ¿Acaso voy a entrar, un hombre viejo va a entrar en el vientre de su madre y va a nacer de nuevo? Como claro, pues, nos vamos un poquito siempre por la lógica, ¿no? Por lo natural, y nuestro razonamiento natural, ¿no? Y bueno, pues ahí no vamos a lograr entender, porque es espiritual. Bueno, por eso el Señor, que es un Dios paciente, pues se toma el tiempo e insiste con Nicodemo para decir, bueno, te voy a seguir explicando un poquito más de este nacer de nuevo, Nicodemo.
Y bueno, pues Jesús le dice a Nicodemo cómo sería este nacimiento, ¿no? Y cuáles son las características principales del nacer de nuevo. En el verso 5 le da más detalles, ¿no?, de este nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esta segunda ocasión, Jesús le da pues más información, ¿no?, ¿sí?, de este nacer de nuevo. Y aclarando primeramente, ¿no?, que los nacidos de nuevo, dice que no solo verán el reino de Dios, ¿sí?, con una visión espiritual, una visión espiritual que nunca antes nadie ha tenido, ¿no? Para poder tener esa visión espiritual, ¿sí?, pues uno tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Dice, pero los nacidos nuevos, dice, verán el reino de Dios, ¿sí? Y ahora, en esta segunda cuestión, dice, no solamente lo verán, sino que entrarán, ¿sí?, en el reino de Dios. Y bueno, pues ahí ya nos habla de algo muy, muy importante, ¿no?, para todos nosotros, ¿no?, que nos habla dice, no solamente de ver el reino de los cielos, ¿no?, y poder entender, ¿sí?, lo que el Señor nos revela a nuestros corazones, ¿no?, porque es por la revelación de Dios a nuestros corazones, ¿no?, que podemos entender su plan y su propósito. Aquí nos habla también de entrar, ¿sí? Y claro, si estamos hablando de entrar, es de formar parte, de pertenecer a la familia de Dios, ¿sí?, a la familia de Dios. Y esto es sumamente importante, ¿no?, porque de ahí es donde una persona puede tener esa certeza en su corazón de que es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí?, cuando ha entrado, ¿sí?, en el reino de los cielos, ¿sí? Pero es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo, entonces, el Señor nos dijo que es necesario, por lo cual no es opcional, ¿sí? Muchas personas tratan de ver y entender, ¿no?, todo lo que está relacionado con el reino espiritual, con el reino de los cielos, pero es imposible, o sea, uno mentalmente, intelectualmente, no puede llegar a entender, ¿sí?, porque es un reino espiritual, y mucho menos poder entrar, pertenecer, ¿sí?, aunque pensemos que estamos ahí, ¿no?, pero meramente podemos estar en un sistema nada más, ¿sí?, en un sistema religioso, ¿sí?, en un ambiente, incluso un ambiente cristiano, ¿sí?, pero eso no quiere decir que estemos viendo las cosas, ¿no?, espirituales, ¿sí? Eso no quiere decir que ya hemos entrado en el reino, ¿sí? Lo que es importante es esto, ¿no? El punto importante es necesario, ¿sí? Tú necesitas, nacer de nuevo para poder ver y poder entrar, ¿sí?, poder pertenecer al reino de Dios. Entonces no es opcional, ¿sí? Todos aquellos que se acercan a Jesús con esta intención de ver o querer entrar, tienen que nacer de nuevo. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es lo que el Señor demanda de nosotros, lo que Él demanda de nosotros para poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, esto hace que un cristiano es aquella persona que ha tenido una experiencia personal con el Señor, ¿sí?, en Cristo, y ha nacido de nuevo.
Y este nacer de nuevo es pues, por medio de su obra, ¿no? La obra que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Esa obra de redención, esa obra redentora, ¿no? ¿Sí? Y en la cual interviene el Padre alcanzándonos con su gracia salvadora, el Hijo rescatándonos de la muerte, donde estábamos por medio de la cruz, y el Espíritu Santo, ¿sí? Haciendo su obra de limpieza y regeneración. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que él debía de nacer del agua y del Espíritu, él no se estaba refiriendo literalmente pues, al agua natural, ¿no? O el agua que simboliza el bautismo, también, ¿no? O el agua que es el líquido, ¿sí? En el interior del vientre materno, que al romperse, pues nos anuncia, ¿no? Un nuevo nacimiento a este mundo, ¿no? Como pensaba Nicodemo. ¿Acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre? Eso es lo que él pensaba, ¿sí? Estaba pensando que se estaba refiriendo a este nacer, ¿no? Natural, ¿no? Pero el Señor no se estaba refiriendo a este agua, ¿sí? No era un símbolo, ¿sí? De bautismo. No es que porque seas bautizado en agua, ustedes saben, ¿verdad? Hay una costumbre, hay una tradición, dentro del sistema religioso, ¿sí? Que una ordenanza también dentro de ese sistema, que hay un bautismo, ¿no? En agua, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Todos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por ser bautizados en ese agua ya seamos salvos, ya podamos ver el reino de Dios, o mucho menos que podamos entrar o pertenecer al reino de Dios, ¿sí? Entonces el Señor nos estaba refiriendo a eso, a ese agua, ¿sí? Ni tampoco al agua natural, de un nacer natural, ¿sí? Como pensaba Nicodemo, ¿sí? No. Jesús se estaba refiriendo a la necesidad de una limpieza, ¿sí? O renovación espiritual en nuestros corazones, en nuestro interior. El agua en las Escrituras se utiliza en un sentido figurado o simbólico de limpieza o regeneración espiritual. Y esta es producida por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Nacer de nuevo. En Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, Juan, capítulo 1, 12 y 13, nos dice así el evangelista, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí? Ni de voluntad de carne, ¿sí? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. El evangelista Juan nos anuncia que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, ¿no? Para salvación de todos, pero sería necesario recibirlo como Señor y Salvador, ¿sí? Los que le recibieron, a los que creen, ¿sí? Los que le recibieron y a los que creen, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 10, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos ahí las dos partes, ¿no? Entonces, es necesario, ¿sí? Es necesario recibir al Señor. Es los que le recibieron, los que creen, ¿sí?
Le recibieron como Señor y Salvador. A estos se les dio el derecho de ser hechos. Y no es que uno lo hace por sí mismo o alguien te ayuda a hacerlo, siguiendo ciertas tradiciones o costumbres, ¿sí? O simbolismos, sino es hechos. Se les dio el derecho, ¿sí?, de ser hechos. Hijos de Dios. Y para que esto fuese una realidad, para que esto fuese hecho, pues se requiere de una intervención divina, ¿sí? Se requiere una intervención divina. Nadie puede hacer nada ahí, ¿sí? Nadie. Solamente Dios es el que hace las cosas, es el que interviene directamente. Dice, y no fueron, dice, vimos, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Dios mismo, ¿sí?, haciendo su obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nacer del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo tenía su propio entender del nuevo nacimiento, como lo expresa en su carta a los Corintios. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, este es un pasaje muy conocido por todos, nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está. No está hablando de literalmente así, de un nacimiento, ¿no?, de nacer o un nacimiento nuevo, pero ahí está, ¿no? Sí, lo podemos leer, se podría leer de la siguiente manera, ¿no?, o entender de la siguiente manera, ¿no? Si alguno está, o más bien podemos poner, o entenderlo así, o ha nacido, ¿no?, si está en Cristo, o ha nacido en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Pero tenemos que estar en Cristo, tenemos que nacer en Cristo, tenemos que tener un encuentro personal en Cristo, tenemos que tener una experiencia personal en Cristo. Tenemos que tenerlo, y eso es personal. Eso no depende de nuestros padres, no depende de otras personas, ¿sí?, que nos puedan guiar o dirigir. Es algo que está en nosotros, en nuestra necesidad, en nuestro corazón, de acercarnos con esa necesidad a Cristo. Y decir, Señor, yo necesito tener una experiencia personal, Señor, contigo. Sentir que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cambia los corazones. ¿Sí? Yo lo necesito. Y entonces es ahí, ¿sí?, es ahí donde Dios ve nuestra sinceridad, nuestro corazón abierto, ¿sí?, nuestra disposición a recibirle como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y bueno, pues Él hace su obra en nuestras vidas. Bueno, nacer del agua y del Espíritu no son dos cosas diferentes, es lo mismo, ¿sí? Es la misma, del agua y del Espíritu. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. El agua mencionada por Jesús es la misma agua viva, ¿no?, que el Señor ofreció, no sé si recuerdan, a la mujer samaritana, ¿sí?, junto al pozo de Jacob. Ahí lo podemos ver en Juan 4, verso 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y Él te daría agua viva, ¿sí? Ese es el agua, ¿no? Ese es el agua que el Señor está mencionándole, le está enseñando, le está a Nicodemo. Dice, te estoy hablando de este agua, del agua viva, del agua de vida, ¿sí? El mismo agua que el Señor ofreció a esta mujer samaritana, después que ella confesó también su situación, cómo estaba su corazón delante del Señor, ¿sí? Y le ofreció este agua. Ay, si tú conocieras, ¿quién es el que te está pidiendo? Dame ese agua. Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. También se lo prometió a su pueblo en Jerusalén, ¿sí? En el último y gran día de la fiesta, ¿no? En Juan 7, 37, 38. Por favor. Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow, Aquí vemos, ¿no?, cómo el Señor Él vino a darse por completo a todos, ¿sí? Él vino a dar todo, absolutamente todo, ¿sí? Y siempre aprovechó cada oportunidad para ofrecerse, ¿sí? Para ofrecerse Él mismo, para ofrecerse a todos. Y aquí se está ofreciendo al pueblo, a su pueblo, en Jerusalén, en el último y gran día, el más importante. Dice, ahora ya, si después de todo esto todavía siguen ustedes teniendo esa sed en sus corazones, y todavía siguen teniendo esa sed de justicia en sus corazones, vengan a mí, ¿sí? Y yo les daré del agua de vida. De su interior correrán ríos de agua viva. No iban a tener más sed, dice, ya no van a tener más sed, jamás, ¿sí? Jamás van a tener sed, ¿sí? Porque van a ser ríos de agua viva, ¿sí? Pero necesitan creer, dice, necesitan creer en mí, ¿sí? Para que puedan tener estos ríos en su corazón, en su interior, ríos de agua viva. Jesús estaba ahí confirmando la profecía que había sido dada en el año 587 antes de Cristo, ¿no? 600 años antes, por el profeta Ezequiel, ¿no? Ezequiel 36, 24, 27. Y en este capítulo de Ezequiel 36, el título del capítulo es La restauración futura de Israel, ¿sí? O sea, el profeta está hablando de una restauración, no al momento, no, era una restauración futura, ¿sí? Para el pueblo de Israel y que también nos alcanza a nosotros. Y dice así, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto era acerca de, porque, bueno, estaban en el tiempo de cautiverio, ¿no? Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, entonces aquí vemos claramente, sobre todo en el verso 26, 27, que esta promesa no solamente fue para el pueblo de Israel que estaba en cautiverio, para una promesa de restauración futura, es una promesa que nos alcanzó, así, a nosotros mismos también, ¿no? Y nos habla, ¿no? Nos habla de que el Señor dice, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, ¿sí? Y seréis limpiados, ¿sí? Esa limpieza. Y de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Bueno, pues también nosotros llegamos a Cristo con muchas cosas, ¿verdad? Con muchas inmundicias, con muchos ídolos también. Y necesitamos ser limpiados. Necesitamos que el Señor nos dé de ese agua, que pueda esparcir ese agua de limpieza espiritual sobre nuestros corazones, ¿sí? Para que a partir de ahí viene también la regeneración, ¿no? Dice, os daré un corazón, ¿sí? Un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la limpieza interna y renovadora que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones para dar vida. ¿Dónde? Donde no la hay. Donde no la hay. Porque el hombre sin Cristo está muerto, ¿sí? Espiritualmente. No tiene una vida espiritual, ¿sí? Por causa de sus pecados, de sus deleites, de sus pecados, ¿sí? El hombre está muerto espiritualmente. Entonces, comienza, ¿no?, la obra del Señor en nuestras vidas, comienza con esa limpieza, con esa renovación, el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones y poniendo ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, ¿sí? Y que nos da una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida. Donde no la hay. Y de eso sabemos mucho nosotros, los que hemos tenido este encuentro personal, esta experiencia personal con el Señor, ¿sí? Sabíamos muy bien cómo estaba nuestra vida sin Cristo. Como dice la Escritura en Efesios, estábamos alejados, sin sus promesas, sin sus bendiciones, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Así es como estábamos, ¿sí? Pero en Cristo, pues tenemos todo, ¿sí? Tenemos sus bendiciones, sus promesas, estamos cerca en esa comunión con Él, ¿sí? Y tenemos esa vida eterna. Amén. Verso 6, ahí en Juan 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué nos viene a decir? Bueno, pues lo que nos viene a decir es que el hombre no puede cambiarse a sí mismo, aunque lo intente. Y mira que sí lo hemos intentado, ¿eh? Sí lo hemos intentado. Pero no puede. No hemos podido cambiar, ¿sí? A algunos les lleva toda una vida, todo un proceso, un esfuerzo, un sacrificio incluso, de querer cambiar, y pasan los días, las semanas, los meses, los años, y siguen en esa lucha. Y no pueden cambiar. Y pues nos desgastamos. Simplemente nos vamos desgastando, ¿no? Estamos haciendo una lucha que no vamos a encontrar la victoria en ella, ¿no? O sea, no vamos a hallar la respuesta que estamos buscando, ni mucho menos.
ese cambio en nuestras vidas. Porque no se puede. Lo que es carne, carne es. ¿Sí? Lo que es espíritu, espíritu es. Sí, claro que hemos podido igual cambiar, y algunos lo proponen y han cambiado algunas cosas, su conducta, su manera incluso de pensar en algunas cosas, sus ideas, sus proyectos, sus planes, en fin, van cambiando cositas, pero realmente no hay un cambio, ¿sí? No hay un cambio. Y dices, esto ha sido un cambio totalmente, ¿no? Ahora sí que una transformación, sí, de mi corazón, ¿no? Un nacer de nuevo. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, ¿sí? La transformación debe proceder del cielo mismo y es por un acto divino, ¿sí? Es por un acto divino. Es porque Dios mismo interviene en ese cambio, en nuestros corazones, ¿sí? No el hombre, es Dios. La naturaleza humana puede generar, pues, naturaleza humana, todo lo que sea relacionado con la naturaleza humana. Pero solo el Espíritu de Dios puede generar la naturaleza espiritual, ¿sí? Porque Dios es espíritu, ¿sí? Es más, solamente a través del Espíritu podemos acercarnos a Dios, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero es por el Espíritu. Algunos igual tratan de adorar a Dios con unos cánticos bien tremendos, bien profesionales, ¿no? De la naturaleza humana, ¿sí? Generados por la naturaleza humana, ¿no? Pero al final de cuentas se queda en eso, en bonitos cantos, excelentes, bien al oído, ¿sí? A todos nos agrada escucharlo. Pero no se trata que lo escuchemos si nos agrada a nosotros, quien está escuchando esos cantos. Es si a Dios le agrada escuchar esos cantos, ¿sí? Y Él dice que es necesario también, ¿no? Que para los que se acercan a Dios con ese espíritu de adoración, tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Al destino más elevado del hombre. ¿Qué es lo que desea el hombre en general? ¿Cristianos o no cristianos? Es vivir una vida junto a Dios. Al final de cuentas, igual no tanto en esta vida, igual muchos que no conocen a Dios, pues no lo desean, pero cuando se ven ya, al final de sus días, todos queremos estar ahí, tener esa seguridad, ¿no? De vivir una vida junto a Dios, ¿sí? Porque claro, llega el momento final y llegan las dudas, la incertidumbre, llega a decir, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Dónde puedo hallar seguridad? ¿Dónde puedo hallar paz en mi corazón? Y uno desea y anhela vivir una vida junto a Dios. Pero para la naturaleza humana, en su condición presente, no puede poseer la capacidad de vivir en un reino, ¿sí?, espiritual. No puede. No podemos entrar, ¿sí?, si no hemos nacido de nuevo, ¿sí? Necesitamos nacer de nuevo. Querer entrar en ese reino espiritual con nuestra naturaleza humana, ¿sí?, no se puede, es imposible. La vida celestial debe de proceder de arriba, del cielo. Y con el propósito de transformar nuestra naturaleza del hombre, ¿no?,
Y una vez que Dios hace el milagro en nuestras vidas, que cambia ese corazón de piedra duro, insensible a la voz de Dios, y que es cambiado, entonces sí, ya somos aptos para poder entrar en el reino espiritual, ¿sí? Porque ya es un corazón sensible a la voz de Dios, es un corazón espiritual, hay una vida espiritual, hay un nacer de nuevo espiritual, ¿sí? Bueno, ya estamos finalizando y para finalizar vamos a ver unos consejos finales, ¿sí? En la carta de Tito, capítulo 3, verso 1 al 7, por favor. Tito 3, 1 al 7. Vamos a ir viéndolo un poquito en partes. Vamos a ir haciendo algunas pausas para ver algunos detalles por aquí. Uno y dos dice, recuérdales, del apóstol Pablo a Tito y el apóstol Pablo también para nosotros, ¿sí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, primero, ya la entrada, ¿no? O sea, el apóstol Pablo ya dice, bueno, recuérdales esto, ¿sí? Esto es importante, tienen que tener un buen testimonio. Si ustedes, si han nacido de nuevo, se está dirigiendo a los cristianos, y si han nacido de nuevo y están en esta vida espiritual, si ustedes son hijas y hijos de Dios, dice, atentos, ¿sí? Dice, hay que recordar, dice, estén ¿qué? Sujetos, obedezcan y dispuestos, ¿sí? Habla de las autoridades. Habla de las autoridades que tenemos, ¿no? Como los gobernantes, pero también de las autoridades que nos preceden también el Señor, ¿sí? Habla también del respeto también a los demás. Habla también de la autoridad en la casa de los padres, por ejemplo, ¿no? De los hijos hacia los padres también, ¿no? Autoridades, ¿sí? Dice, ¿cómo tienen que estar? Recuérdales que estén sujetos, que obedezcan y dispuestos. La sujeción, obediencia y disposición son tres actitudes que el cristiano tiene que ejercitar constantemente. Y es que eso nos cuesta, ¿eh? En serio, sí, nos cuesta un poco, ¿eh? Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta obedecer más todavía. Nos cuesta hasta tener la disposición, ¿sí? A tener la disposición también. Y, bueno, pues cuando las ejercitamos estas tres, ¿sí? De una manera así constante en nuestra nueva vida en Cristo, estas van a llegar a formar parte de nuestras cualidades como cristianos también, ¿sí? Y otros las van a poder ver, ¿sí? Y van a ver que dicen, mira esta persona, porque eso marca una diferencia, ¿sí? Eso forma parte de la nueva vida en Cristo. O sea, que un cristiano es una persona que sí, no le cuesta, no debe de costarle, de sujetarse, ¿sí? Espiritualmente. Que no le cuesta obedecer, ¿sí? Espiritualmente. Y que no le cuesta, todo lo contrario, lo hace con agrado, tener la disposición, ¿sí? De servir, de ser de bendición para otros. Pero hay que ejercitarlas, si no, nunca van a ser unas cualidades en nosotros.
Para que sean cualidades, que sean ya una cualidad, primero hay que ejercitarlas. Son actitudes que se van desarrollando, ¿sí?, en nuestra vida espiritual y llegan a ser una cualidad. Y una cualidad es algo que se ve, ¿sí?, algo que nos distingue entre los demás. Esa persona, ¿sí?, es así, así, así. De esta manera es, ¿sí? Lo pueden comenzar a ejercitar en las casas, la esposa con el esposo, ¿sí? Los padres con los hijos con los padres, pues en el trabajo, con nuestros compañeros, con la gente, con los conocidos, en los diferentes lugares donde estemos, podemos ejercitarlo, sujetarnos, ¿sí?, obedecer, tener esa disposición, porque eso es lo que debe hacer un cristiano. El Señor nos dejó ejemplo en todo. Bueno. ¿Qué más? En el 2 dice que nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y el apóstol Pablo nos está haciendo una exhortación o amonestación, ¿no?, a no difamar, ¿sí? ¿Y qué es difamar? Pues decir lo que no es, levantar falsas calumnias. Tengan cuidado con esto, que somos muy también, que enseguida estamos hablando y hablamos cosas que no son, ¿sí? Y sobre todo acerca de otras personas, ¿sí? Cosas que no son. Pero quedamos bien. Dije, no, pues tú quedarás bien, pero ¿cómo has dejado a la otra persona, no? Dije, tengan cuidado con eso, es muy serio. No difamen, no calumnien. En definitiva, dice, no falten a la verdad. ¿Sí? No están diciendo la verdad. ¿Sí? No la falten, ¿sí? Porque faltar a la verdad en un cristiano es muy serio, ¿sí? Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, nos dice la palabra, ¿eh? Entonces, no falten a la verdad, ¿sí? Bueno. Y después dice, seguimos ahí en el verso 3, dice, porque nosotros, noten aquí, esto es importante, el apóstol Pablo dice, nosotros, él mismo se está incluyendo, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, el mismo apóstol, ¿no?, se incluye ahí como una de las personas que estaban con dice, así éramos, ¿no? ¿Cuándo? En otro tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de tener una experiencia personal con el Señor, ¿sí? Así éramos. Con estos comportamientos, que es una larga lista, ¿no?, que vivíamos comportándonos de una manera vergonzosa, ¿sí?, penosa. Personas, vamos a verlo así, personas imprudentes, desobedientes, desordenados, esclavos de los placeres, personas con maldad en lo que hacen o hacia los otros también. Esa maldad la dirigían también, o la dirigíamos más bien, ¿no?, hacia otros también. Envidiosos. Y por último, personas que detestan,
¿sí? Aborrecen, detestan a los demás. ¿Y por qué les aborrece? ¿Por qué les detesta? Solamente hay una causa: por la falta de amor. Por la falta de amor. Porque cuando está el amor todo lo cubre, todo lo soporta, ¿sí? Todo lo sufre. El amor de Dios, ¿sí? Bueno, así éramos. No vamos a quedarnos ahí, ¿no? Ahora vamos a cómo somos en Cristo. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, gracias Dios, porque si no, ahí nos quedábamos y no queríamos quedarnos ahí, ¿verdad? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó, ¿sí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí estamos. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Si no, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y esto es también para nosotros, ¿sí? Bueno, por la misericordia, por el lavamiento y regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, o sea, nuevas criaturas. El cual, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Ese es el resultado, ¿sí?, de toda esta obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dice, es vida eterna, ¿sí? Una vida junto a Dios, ¿sí? Esa es la esperanza del cristiano. Todo el mundo, ese es su deseo, es eso, estar junto a Dios, ¿no? En la otra vida, supuestamente, ¿no? Quieren estar en la otra vida. Pero el cristiano está junto a Dios en esta vida y en la que viene también, ¿sí? Una vida junto a Dios, vida eterna, una vida junto a Cristo. Todo esto fue posible cuando se manifestó el amor de Dios para los hombres por medio del Hijo de Dios, que nos salvó por su gran misericordia, prometida desde los principios de los tiempos, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y esta es nuestra gran esperanza, ¿no? Y ya con esto terminamos. Esta es nuestra gran esperanza, es la vida eterna, como dice también el apóstol Pedro en su carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, se lo voy a leer y finalizamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer, ¿sí?, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bueno, pues ahí está, ¿no?
Esta es nuestra gran esperanza que tenemos, ¿no? Y tenemos la seguridad, ¿sí?, de que el Señor dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Sí? Dice que sois guardados por el poder de Dios. Dios es el que interviene en nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Y no solamente nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva oportunidad, ¿sí?, de vivir. Pero vivir, ahora sí, con un propósito, ¿sí?, con un propósito en esta vida. Y a todo esto, dice, Dios va a estar contigo, ¿no? Va a estar con cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos va a guardar, ¿sí?, para que esta esperanza, esta promesa que Él nos da de vida eterna, va a ser real en nuestras vidas, ¿sí? Y la vamos a estar experimentando aquí, ya. No tenemos que esperar. Claro, cuando llegue el tiempo postrero, la segunda venida de Cristo, pues, hombre, ahí vamos a estar en la plenitud total, ¿no?, en la presencia de Dios. Pero hoy, domingo 22 de agosto, ¿sí? ¿Estoy bien o estoy mal? A las 2 de la tarde podemos estar sintiendo la presencia de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Porque Él nos ha hecho renacer de nuevo, ¿sí? Él ha hecho el milagro en nuestras vidas. Entonces, pues que vivamos en esa comunión, ¿no? Y bueno, pues seguiremos con nuestros estudios. La esencia de la regeneración es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Este tema, pues, lo vamos a dejar ahí para el siguiente estudio, ¿sí? Pero es la nueva vida en Cristo, es la esencia de esta regeneración, ¿no?, de poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos cuide como nos ha seguido cuidando en esta semana también, y que podamos sentir que realmente su promesa es decir, y que os guarde, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, y os guardará, ¿sí?, hasta el final.